Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este su canal, El Son Politicón de Tasco, eh, con el profesor Alanis. Hoy vamos a hablar, vamos a comentar algunos datos sobre un personaje muy controvertido que significa por una parte la transición de los políticos viejos, los dinosaurios, a los neoliberales. Me refiero al presidente Miguel de la Madrid Hurtado, que presidente constitucional de México, que gobierna entre 1982 a 1988. Pero antes quiero mencionar un dato muy importante que dio a conocer el presidente el 6 de mayo y que se publicó en el periódico La Jornada. Y dice así: AMLO encabezó la conmemoración de la batalla de Puebla, su aniversario 166, batalla que se realizó el 5 de mayo de 1862 por el Ejército de Oriente al mando del general Ignacio Zaragoza, donde dio un duro golpe al ejército francés, entonces considerado el más poderoso del mundo. También dijo en su discurso que la Revolución Mexicana dejó la Constitución de 1917, una de las más avanzadas del mundo en cuanto a justicia social, pero en el periodo neoliberal se llevó a la práctica la consigna de Robert Lansing. Yo creo que así se pronuncia en norteamericano. Robert Lansing, quien fue secretario de Estado durante el mandato del presidente Woodrow Wilson, que gobierna entre 1915 y 1920. Disculpen la pronunciación porque son nombres en inglés. Para formar en las universidades estadounidenses a mexicanos que eventualmente se educarán se adueñarán de la presidencia, obviamente la presidencia de México, y sin la necesidad que Estados Unidos gaste un centavo o se dispare un tiro, harán lo que queremos y lo harán mejor y más radicalmente que nosotros. Esto fue publicado el periódico La Jornada el 6 de mayo de 2024 bajo el encabezado de México nunca aceptará ser ni colonia ni protectorado. Así lo declaró el presidente AMLO. Bien, vamos a entrar entonces a los comentarios sobre este personaje contradictorio que es precisamente el presidente Miguel de la Madrid, que ya dije su periodo de administrativo. Cuando asumió el cargo de presidente, encontró un país en quiebra, en ruinas desde el punto de vista económico, social, político. Pero esto a los priistas de hoy, que ya quedan pocos, claro, de los que pertenecían a la era de los dinosaurios, pero algunos que quedan, pues esto ni lo recuerdan, yo creo que ni lo vivieron. Miguel de la Madrid pidió a los mexicanos un sacrificio más, por supuesto que este sacrificio seguiría recayendo en los más pobres. López Portillo dejó una deuda externa de 90,000 millones de pesos. Ya recordarán que ya comentamos sobre el sexenio de López Portillo, que petrolizó al país, lo endeudó creyendo que había
mares de petróleo en México. Miguel de la Madrid inició el tránsito hacia el neoliberalismo, este nefasto modelo económico que exige que se debe liberar a la industria y a la economía del aparato Estado en favor de los grandes hombres de negocios mexicanos y extranjeros. Los economistas teóricos son enemigos del pueblo, como por ejemplo Friedrich Hayek y Milton Friedman. Son los teóricos, bueno, hay otros más, los teóricos del modelo neoliberal. Plantean un capitalismo puro, rudo, sin reglas propuestas por el Estado. Es decir, ellos no quieren que el aparato Estado participe en la vida económica del país, al estilo franceses del dejar hacer, dejar pasar. Eso fue lo que hizo Miguel de la Madrid, que la oligarquía hiciera y deshiciera y que se enriquecieran a manos llenas y que también favorecieran, claro, a los políticos de aquel entonces, priistas. Miguel de la Madrid Hurtado, con Miguel de la Madrid Hurtado, México sufrió la peor inflación en la historia de México. Se dejó sentir una turbulencia en cuestión económica. Cuando de la Madrid tomó el cargo, nuestro país se encontraba en circunstancias de emergencia económica. Al entrar en recesión, la inflación rozaba el 100% anual. La deuda externa alcanzaba los 87,000 millones, en el 86 millones de dólares, y el sistema financiero estaba a borde de la quiebra por la caída de los ingresos de exportación del petróleo y la fuga de capitales. Vean dónde se dio la fuga de capitales. Con López Obrador, antes de llegar, decía, va a haber fuga de capitales, y no hubo tal. Sus predicciones no sirvieron de nada, mintieron como siempre. Su método consistió en recortes al gasto público, principalmente en salud, educación y en salarios, entre otros aspectos importantes de nuestro país. Hubo crecimiento cero con Miguel de la Madrid, que vivió la economía mexicana. En 1987 fue un año crucial para el gobierno de Miguel de la Madrid. Con Miguel de la Madrid inició el tránsito hacia el neoliberalismo. Bueno, esto ya lo vimos. Entonces, paisanas y paisanos, bueno, pues para los que hoy en día dicen que la economía está desquebrajada, pues no son más que resentimientos personales de gente que, pues, lo que combatió el presidente fue la corrupción, porque la economía en estos momentos está muy bien en el país. Hay paz social, claro, con brotes de violencia, pues la violencia siempre ha habido, y fue peor con Calderón y con Fox. Hubo más pobres con Fox, con Calderón, con Cedillo, con Peña Nieto, y hoy en día 5 millones de mexicanos han salido de la pobreza extrema. Ahora me voy a referir un momento
una carta que envía la doctora Claudia Sheinbaum a todos los mexicanos. Dice así: amigo, amiga, este próximo 2 de junio se decidirá si continúa la histórica transformación iniciada por el presidente López Obrador y millones de mexicanos y mexicanas en el 2018, o se regresa al régimen de corrupción, el que estamos hablando en este momento, y privilegios del pasado. Si votas por Morena, continuaremos, avanzaremos por el camino de la transformación. Solamente voy a mencionar 3 puntos importantes. Votar por Morena es votar por tus derechos para que aumente cada año las pensiones de los adultos mayores, las becas para niños y niñas y jóvenes, y que el salario mínimo continúe creciendo. Votar por Morena es votar porque no regresen los gasolinazos, los aumentos en el precio de la luz y el gas, los incrementos de impuestos, las devaluaciones ni el endeudamiento del país. Votar por Morena es seguir avanzando en los programas sociales. Dice, todas las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo como reconocimiento de trabajo que han hecho por sus familias. Esto es parte de esta carta que envió la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahora voy a pasar aquí al proceso electoral aquí en Taxco con nuestro candidato. Apolo, si acercas. Bueno, yo lo voy a acercar. Es el candidato que estamos impulsando la gente de Morena aquí en Taxco. Se llama, es el arquitecto Juan Andrés Vega Carranza. Y bueno, aquí, claro que toca algunos puntos importantes, de los más importantes que afectan la vida económico-social de nuestro municipio. Agua para todos, aprovechamiento del agua pluvial, implementación de sistemas de creación de energía limpia para el bombeo de agua, perforación de pozos profundos y semiprofundos, garantizar la salud, línea de atención médica, médicos a domicilio, farmacia municipal, clínicas dignas, dice aquí. Asegurar la educación, escuelas dignas, maestros en cada aula, becas de excelencia para niños con vulnerabilidad, internet gratis para todos, reactivar la economía de los plateros, recuperación de nuestra Feria Nacional de la Plata, escuela de platería, insumos a bajo costos para los plateros, denominado este programa Platanda, nueva organización de imagen de nuestro Tianguis de la Plata, promover nuestro Tianguis como el centro de operaciones comerciales de La Plata, el más grande de Latinoamérica. Reactivar el turismo, turismo cultural, turismo deportivo, turismo religioso, ecoturismo, turismo de aventura. Respecto al campo, dice, propone, la casa del agricultor, fertilizantes hasta tu comunidad, asistencia técnica para el agricultor, proyectos regionales de producción agrícola, rehabilitación de caminos. Paisanos y paisanos, pues esto es en lo que se refiere ahorita el proceso electoral. Está en estos momentos el debate entre las dos candidatas y el candidato Maínez, y la señora Xochitl Gálvez y la doctora Claudia Sheinbaum. Lo vi unos cuantos minutos, pero pues yo confío en la doctora Claudia porque ella es la candidata de las propuestas, no la candidata de las recurrencias, de los ataques, de las injurias, de las mentiras, porque la señora hasta eso tiene. Al criticar, su risita cínica, cree que con eso va a debilitar
a la doctora Claudia. No, señora, no se equivoque. Esas risas son producto de la impotencia ante un gran personaje como es la doctora Claudia Sheinbaum. En el fondo es la gran envidia que corroe su alma porque sabe que la doctora está muy por encima de usted desde el punto de vista cultural, docente, en investigación, en trayectoria política. Entonces, pues ya mañana veremos en el periódico los resultados y yo como siempre y todos los tasqueños que leemos los periódicos nacionales, pues ya ahí veremos de quién fue el triunfo. Entonces, paisanas y paisanos, yo lo que les quiero decir que hay que votar del 5 por 5 para presidentes municipales de Morena, para diputadas y diputados locales, para diputados y diputadas federales, para senadores y senadoras federales y obviamente por la doctora Claudia Sheinbaum, todos de Morena. Eso es lo que aquí el Son Politicón propone, que a votar el 5 de 5 para que le demos continuidad a este proyecto que es la 4T, que tiene que seguir continuando para consolidar la justicia, la democracia, la seguridad, entre otros aspectos que aquejan a todo nuestro país. Paisanas y paisanos, estos son mis comentarios de hoy. Espero los vean, los escuchen y por favor, pues compártanme y mándenme sus opiniones porque eso me va a ayudar bastante. No cabe duda de que yo cometo algunos errores involuntarios, ya los he cometido, ya los he corregido, pero me someto al juicio de mis paisanas y de mis paisanos, porque hay gente que, pues obviamente habrá quienes conozcan mejor la historia que yo, y si algunos lo hacen para bien, hacerme alguna crítica constructiva, bienvenida, y también los que quieran hacer una crítica destructiva, bueno, pues ni modo, que lo hagan y yo recibiré todas sus opiniones. Por estos comentarios, paisanas y paisanos, se despide de ustedes el profesor Alanís. Hasta pronto. En los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván, así que nos veremos en el próximo comentario aquí en su canal El Son Politicón de Tasco. Buenas noches y hasta pronto.